Hola, saludos. Esta es la videotutoría de la asignatura de programación correspondiente al jueves 9 de noviembre. Bien, hemos terminado lo que sería completamente lo que llamamos el primer bloque o el proyecto 01 con la entrega de un par de pequeños proyectos cuya corrección ya tenéis a vuestra disposición. Empezamos ya a comentar y a explicar cosas de lo que llamamos el tercer bloque, el proyecto 02 avanzando con Java. ¿De acuerdo? Hola Lorenzo, buenas tardes. Y explicamos la semana pasada, o incidimos en explicar todo esto más o menos relacionado con el hecho de que Java es un lenguaje orientado a objetos, definido a través de clases y cómo implica que se estructura el código a partir de esa idea de un lenguaje como Java, repito, orientado a objetos y además claramente tipado en el sentido de que se deben definir los tipos de las variables y atributos que utilicemos. Vamos un poco a orientar cuál es el sentido de este bloque que empezamos la semana pasada. También, por tanto, orientar cuál es el sentido de los proyectos a entregar evaluables en este bloque antes del examen, que será en enero. ¿De acuerdo? Proyectos que pues he intentado revisar un poco las fechas de entrega para que queden un poco más claras y con un poco más de flexibilidad y siempre teniendo en cuenta, repito, de que, bueno, si alguien lo entrega 1 o 2 días después, tampoco pasa nada, pero insisto en que es importante ir entregando estos proyectos en los plazos previstos, porque la evaluación de la asignatura es continua, ¿de acuerdo? Y, por tanto, si alguien, por cualquier motivo o razón, por supuesto justificado, necesitase de alguna modificación en cuanto a la entrega de plazos o que acordásemos un calendario particular, pues que se ponga en contacto conmigo. Bien, ¿cuál es la idea un poco de este proyecto 02 avanzando con Java que empezamos a explicar la semana pasada? La idea es que más o menos y hacia finales de enero tengamos un programa operativo parecido al que voy a mostrar, ¿de acuerdo? Un programa que empezará con una ventana donde, pues bueno, podemos ver aquí diferentes campos de texto, diferentes etiquetas, un botón, otro campo de texto. Una ventana en la cual pues vamos a introducir los datos de un jugador para jugar un juego. El objetivo es terminar implementando el código completo de un determinado juego que se llama Mad Dice, un juego infantil de lógica matemática, que también tenéis un poco explicado y mostrado al principio de este bloque. Pues bien, la idea es llegar a final de enero, pues con un programa de este estilo, empieza con una ventana, como veis aquí ya hay cosas pues que hemos trabajado, poner etiquetas, poner campos de texto, poner botones, de manera que introduzcamos pues los datos de un jugador, voy a introducir unos datos cualquiera, los míos por ejemplo, y cuando yo le dé a jugar, pues que cierre esta ventana y abra una nueva ventana donde, de acuerdo, empiece el juego. Pues por ejemplo, yo he puesto algunos datos, le doy a jugar, y de repente me dice que falta la edad. Como veis, el programa añade una lógica en la cual se realiza una comprobación de los datos para ver si hemos puesto datos, no hemos puesto datos, son correctos o son incorrectos. Por ejemplo, si yo pongo como edad algo que no es una edad y digo a jugar, se repite el mensaje. Si pongo una edad, dice que tengo que pulsar intro, porque en mi opción de programa tengo que pulsar intro para introducir los nombres, todo correcto, desaparece la ventana y se abre una nueva ventana donde recoge los datos que le he puesto del jugador, bienvenido al juego, Vicent, y aparecen aquí una serie de elementos, poco a poco iremos comentando de acuerdo cómo ir introduciéndolos, se abre una segunda ventana, pues aparecen unas figuras con unos números, unas operaciones, veis unos botones, algunos campos de texto y la idea del juego es, utilizando y combinando los números que aparecen en los dados, obtener el resultado previsto por el dado de 8 caras, que en este caso es 2. Por ejemplo, 1 más 1, compruebo, correcto, ha aumentado mi puntuación, repito el juego, 4 menos 2, no lo he conseguido, no aumenta mi puntuación, inténtalo de nuevo. 3, 2 más 1,
3, correcto. Digamos que un poco esta es la idea completa de todo este bloque. Llegar a finales de enero, que lleguéis a finales de enero con un proyecto que haga más o menos esto que os acabo de enseñar. Y los 3 proyectos entregables que están previstos son proyectos que, digamos, pues van avanzando y son por lo tanto completamente reaprovechables para ir codificando, ir implementando poco a poco esta versión del juego. ¿De acuerdo? El primer proyecto 03, pues lo que nos dice es que podéis echar ya un vistazo, he puesto como fecha de entrega el 20 de noviembre, que implementemos la clase jugador. Es decir, si recordáis el juego que acabo de mostrar, pues hay una serie de datos que vamos a manejar, que son los datos del jugador que está jugando ese juego. Por lo tanto, desde el punto de vista de cómo se estructuran los programas en Java, que es eminentemente modular, pues tendremos que crear una clase que asignaremos a jugador. Pues el proyecto 03 lo que os pide es que creemos esa clase de jugador y la tengamos preparada para cuando sea necesario utilizarla. Y que de momento también pues creemos un JFrame que a lo mejor nos pueda ser útil después para en ese JFrame, en un siguiente paso, tener la primera ventana de acceso al juego, que es donde ponemos los datos. Ese es el proyecto 03. Os enseño mi versión del proyecto 03. A ver, cierro. Este es mi proyecto 03. Como veis, simplemente abre una ventana y al proyecto 03 le he asociado una clase que es jugador, ¿de acuerdo? Pensada para recoger todos los datos del jugador. Y para comprobar que efectivamente esos datos pues han sido recogidos en la clase jugador, los saco por consola. Los saco por consola. Ya hemos visto, hemos trabajado o en algún ejemplo anterior cómo generar una clase. ¿De acuerdo? Si es algo tan simple, si quisiésemos hacer una versión de nuestro proyecto 03, pues haríamos lo siguiente. Como siempre, iniciamos un proyecto de Java, le vamos a llamar, bueno, el cambio de nombre, TMP Proyecto 03. ¿De acuerdo? Me deja crearlo, lo tengo aquí. No tengo ninguna clase. Le inserto un JFrame. Y aprovecho que tengo el Windows Builder. Inserto un JFrame. ¿De acuerdo? Ese JFrame estoy pensando que será la ventana desde la cual accederé al juego y pondré los datos. Pues le empiezo a poner un nombre que me resulte útil, como por ejemplo ventana principal. Ya tengo aquí creada mi ventana principal. Automáticamente me la crea. De momento la tengo creada. Si quiero meter cosas, pues ya intentaré meterlas. Ahora quiero crear mi clase jugador. Pues me voy a New y le digo que me cree una clase. Una clase que se llamará jugador. ¿De acuerdo? Jugador. No le voy a poner un main porque ya he puesto el main en el JFrame. No quiero que me aparezca otro main en el conjunto de clases. Es importante que aparezca solo un main, solo un punto de entrada, de acuerdo a la ejecución del programa. Con ello, pues creo mi clase jugador. Como veis, mi clase jugador empieza aquí, termina aquí. De momento, lo único que tiene es un método que es el constructor. Comento, es muy importante comentar el código. Constructor de la clase. ¿Qué necesita una clase? Un nombre,
y un constructor. ¿De acuerdo? ¿Qué más tiene una clase? Atributos, variables que caracterizan la clase. ¿Qué variables o atributos me pueden servir para definir un jugador? Pues por ejemplo el nombre. Cuando yo defina el atributo de una clase, recordad que es importante decirle si quiero que sea pública, si quiero que sea privada o si quiero que esté protegida. Una buena política de programación es que no se pueda acceder directamente a los atributos de la clase, sino que se tenga que acceder a ellos a través de métodos, de funciones en la clase. Por lo tanto, ¿cuáles pueden ser mis atributos de la clase? Los voy a definir privados, para que estén protegidos. Por ejemplo, el nombre del jugador. Y el nombre del jugador será un string. ¿Qué más atributos? Pues, nombre de name, no, voy a ponerle nombre. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Los apellidos, que será también un string. Pongo los apellidos como un string, separo los apellidos, pongo nombres y apellidos juntos. Es una opción, en este caso vuestra, que podéis elegir. ¿Qué más atributos se me puede ocurrir que necesite para un jugador? Pues, por ejemplo, la edad, que será un integer. ¿Qué más? Los que se os ocurran. Pues a lo mejor los puntos. Si es un jugador que va a jugar un juego, pues a lo mejor me interesa almacenar, de acuerdo, los puntos que vaya consiguiendo un jugador determinado. ¿Qué más? Pues a lo mejor me interesa asignar, no lo sé, un identificador numérico al jugador. Para poderlo, de acuerdo, si llega el momento, buscarlo o identificarlo solamente a través de un número. Todo esto son los atributos posibles de la clase jugador. Y lo comento. ¿De acuerdo? A partir de ahí, como veis, estoy haciendo varias cosas. Definir claramente todos los atributos al principio de la clase para que sean accesibles a toda la clase. La clase empieza aquí y termina aquí. Y aquí defino los atributos. Por lo tanto, cualquier método que construya aquí podrá acceder a esos atributos. Segundo, los he definido como privados para protegerlos. ¿Y eso qué implica? Implica que necesito métodos con los cuales yo pueda asignar valores a esos atributos o pueda leer el valor de ese atributo cuando cree un objeto de la clase jugador. Porque como yo lo he definido como privado, no puedo directamente acceder a ese atributo. Lo veremos un poco después. Para ello necesito crear métodos que me cojan el nombre que asigno al jugador o me devuelvan el nombre que asigno al jugador. Ese tipo de métodos se llaman getters y setters. Poner y coger. Daros cuenta también que cuando nombro atributos, digamos que procuro ser generoso en el nombre. Procuro poner nombres que a lo mejor pueden parecer largos, pero que me ayudan y ayudan a la persona que está viendo el código seguramente a hacerse una idea de lo que representa esa variable o ese atributo. Ahora tendré que poner los getters y setters. Los métodos necesarios para poder asignar el nombre, el apellido, la edad, la puntuación o el identificador, o leer el nombre, los apellidos, la edad, la puntuación o el identificador asignado a, de acuerdo, un objeto de la clase jugador cuando lo cree. Bien, podía hacerlo a mano, pero si hago esto, a ver dónde está. Repito, me pongo aquí, botón izquierdo,
me voy a fuente, source de código, y aquí aparece una opción que dice generate getters and setters. Si yo le doy a esto, Eclipse busca todos los atributos de la clase, ¿de acuerdo? Y los selecciono, le doy a OK, incluso me permite generar comentarios. Y ¡pam! Automáticamente me ha generado todos los getters y setters de la clase. Y además me los ha comentado. No hace falta que los haga a mano. Coloco este comentario arriba. Este era el constructor de la clase, los getters y setters de la clase. ¿De acuerdo? Aquí tengo un método, recordad, público, por lo tanto lo podré utilizar fuera de la clase, que me devuelve un string sin que sea necesario pasarle ningún parámetro. Y tiene un return, me devuelve el nombre del jugador. Aquí tengo un método que es público, que no me devuelve ningún valor, void, que es un setter, y al cual le paso un string como variable. Y lo que hace es asignar al atributo nombre de la clase, pone este this, aunque no entendamos muy bien lo que quiere decir this quiere decir este. Es una, ¿de acuerdo? Esto nos permite situarnos en el ámbito adecuado. This nombre coge la variable nombre que está en esta clase, que es esta, y le asignas el valor nombre que le he pasado como parámetro a este método. No te confundas, que este nombre es lo que le he pasado aquí como método y este nombre es el atributo de esta clase. Eso nos indica TIS. Y así automáticamente tengo los setters y los getters de todas las variables. Como veis, hasta el momento hemos escrito poco código. Y aquí, pues os dejo que penséis otros métodos que puedan ser útiles. Otros métodos que puedan ser útiles. Por ejemplo, puedo pensar en poner un método que me coja lo que yo le he dado como edad y mire si esa edad es razonable. Yo he puesto que edad es un entero. Pero, por ejemplo, si yo digo que tengo menos 25 años, pues a lo mejor es absurdo. O si yo digo que tengo 250 años, a lo mejor es absurdo. Y puedo pensar en un método, ¿de acuerdo? Os doy varias sugerencias porque, como veis en la corrección, se valora tanto que, digamos, el programa funcione correctamente, que el código esté limpio, bien escrito y comentado, como el hecho de que vosotros mismos intentéis pues ampliarlo, personalizarlo, cambiar los colores de la ventana, introducir nuevas cosas. ¿Qué métodos puedo pensar? Pues puedo pensar un método para comprobar la edad. ¿Cómo sería ese método? Pues sería un método público que a lo mejor digo que me devuelva algo para decirme si la edad es válida o no. Por ejemplo, un boolean. Una variable booleana es verdadero o falso. ¿Cómo le llamo al método? Pues comprobar edad. A lo mejor no es necesario que me introduzca nada. ¿Qué haría este método? Coger la edad del jugador y hacer una comparación. Del estilo, si la edad es mayor o menor que un determinado valor, devuelve falso.
y si no, devuelve verdadero. Por ejemplo, podría pensar en asignar ese método. ¿Qué método más podría pensar? Podrían asignar un método que me devuelva o imprima todos los datos del jugador. Es otra opción. Os dejo que en ese caso os calentéis un poco la cabeza. Y esto sería un poco el proyecto 3. Proyecto 3. Jugador, ventana principal, proyecto 3. Veamos mi proyecto 3. ¿Qué he hecho? ¿Dónde lo tengo? Aquí, mi proyecto 3. Veamos mi clase jugador. Cierro esta. Cierro esta. Cierro esta. Pues mi clase jugador, pues de repente el día que yo la hice se me ocurrió poner como atributos el nombre, los apellidos, el primer apellido, el segundo apellido, la edad, los puntos y un identificador. No tenía claro si poner los dos apellidos juntos o un apellido por separado. ¿De acuerdo? Al final, por ejemplo, decidí poner los getters y los setters sobre los apellidos, con lo cual seguramente estos atributos no son necesarios. Los quito o los dejo comentados. Me faltan comentarios. Bueno, disculpo, no lo quito porque sí que puse los getters y los setters para los dos apellidos. Dejé la clase preparada para tanto permitir usarla con dos apellidos juntos o con apellidos por separado. ¿De acuerdo? Y al final, pues se me ocurrió poner un método. Este método de aquí comentado, olvidaros porque esto ya es cuando trabajemos más adelante bases de datos. Un método que llamo toString. String to string es un método de la clase string que me devuelve el nombre, los apellidos y la edad. De manera que me permite tener todos los datos de nombre, apellidos y edad del jugador en una única cadena de texto por si quiero imprimirlas, que es lo que me hace aquí. Mi principal del proyecto 3, echamos un vistazo. Pues bueno, simplemente está el frame. Lo interesante, el main. Creo un objeto de la clase jugador que llamo player1. Llamo player1, ¿de acuerdo? Y utilizo los getters y los setters, los setters para asignar las variables, los atributos del jugador player1. Como veis, la sintaxis es siempre la misma en Java. Player1 punto, nombre del método. Player1 punto set nombre Vicent, player1 set apellido 1 Gómez, player1 set apellido Soler, ¿de acuerdo? Edad, identificador. Y después utilizo el método que había hecho toString para player1 para que me imprima por consola todos los datos de nombres y apellidos del jugador. ¿De acuerdo? Os invito a que intentéis también probar por vuestra parte poner ese método o algunos más. Hago algunos comentarios más, he hecho un vistazo a ver si... A ver, a comentarios. Néstor, no me escucho, ahora sí que me escuchas. Vale, de acuerdo. Estoy en el chat. ¿Alguna pregunta o alguna aclaración hasta el momento? Néstor, Lorenzo y Mohamed. De momento no. Perfecto. A partir de ahí, el toString es una clase, no, el toString es un método. Es un método, ¿de acuerdo? Es un método que tengo aquí. Es un método público al cual no le paso ningún parámetro y que me devuelve un string. Es un método. La clase es ¿dónde está? La clase jugador. La clase jugador tiene un método que le he llamado toString, que simplemente lo que me hace es juntarme en un string
los datos del nombre, los apellidos y la edad del jugador. ¿Vale? De acuerdo, Mohamed. Bien. Cosas que tenéis... A ver, cierro esto. Cosas que tenéis por aquí que pueden ser interesantes para empezar a ver o echar un vistazo mientras intentáis crear vuestra clase jugador y pensando en cómo vamos a continuar. Ya vimos lo que son las clases de los objetos, las propiedades y los métodos. Es interesante que os empecéis, si no conocéis ya, a familiarizar con una estructura básica de control, de las estructuras básicas de control que hay en Java, que es la estructura if. Si pasa algo, haz esto. Si no pasa otra cosa, haz esto. Y si no pasa nada de lo anterior, haz esto. Esta es una de las estructuras de control lógica básicas de cualquier lenguaje de programación. El condicional sí, que nos permite hacer o tomar decisiones. Si la edad es más grande de 120, no me vale, debes estar muerto. Si la edad es más pequeña de 14, no me vale, no permito jugar a menores de 14 años. ¿De acuerdo? Hay otras estructuras de control de tipo condicional en todos los lenguajes, hay diversas. En el fondo, todos provienen de if y todas lo que pretenden es pues proporcionar estructuras para las cuales resulte más fáciles hacer comparaciones según los casos. Pero con la if tendríamos suficiente. Y todos los lenguajes de programación tienen la if, con su sintaxis particular. Y algunas más. Una que puede ser interesante es la estructura de control switch, que lo que hace es simplemente, si se repiten muchas comparaciones, permitir que sea más cómodo. Dice switch, algo. Switch edad, caso, si la edad es no sé qué, haz algo. Y así sucesivamente. Veamos un ejemplo, lo tenéis ahí y le dais un vistazo. Está en la lección 10, mi cuenta de GitHub, la lección 10 que vimos el otro día. Voy a cerrar esto. En la lección 10 podéis ver un ejemplo de uso de switch. A ver dónde lo tengo. Está aquí. Bien, aquí tenemos un ejemplo de if. En la clase carta. Tenemos una clase carta, esta la vimos comentando, las variables, los atributos, cómo definir las constantes, públicas, estáticas y finales, el constructor y diferentes tipos de métodos, getters y setters. Por ejemplo, en este método es un setter donde hemos introducido una estructura de control if. Dice, si yo meto un número para la carta que sea más pequeño que 1, pues no me lo creo y automáticamente te asigno el 1. Si yo te doy un número para la carta que sea más grande de 12, no me lo creo y automáticamente te asigno el 12. Y en caso contrario, te asigno el número que me hayas pasado. Este sería un ejemplo de uso de if para establecer una estructura de control. ¿De acuerdo? Es recomendable que le echéis un vistazo. Aquí tengo un ejemplo de uso de switch, que lo he metido en un setter, el set palo. Voy a decir qué palo es. ¿De acuerdo? Y introduzco un string al método, que será el palo. Y digo, switch palo. Mira el valor de ese string. Si el valor de ese string es oros, recordad que carta oros hará referencia a esta constante que es oros. Si el string palo es oros, entonces le asignas al palo el valor oros y paras. ¿Que no es oros? Continúas. ¿De acuerdo? Si es copas, le asignas copas y brick. No continúas. ¿Que no es copas? Continúas.
¿Qué es espadas? Asignas espadas y paras. ¿Qué es bastos? Asignas bastos y paras. Si el valor de palo que me has dado no es ni oros, ni copas, ni espadas, ni bastos, sino que te se ha ocurrido poner una cosa rara, pues yo automáticamente, por defecto, default, le asigno a palo el valor bastos. Por lo tanto, échate un vistazo a ver cómo funcionan estas estructuras de control, la if y la switch, que os pueden ser útiles para pensar en meter métodos en vuestra clase jugador que, por ejemplo, hagan algún control de calidad sobre la variable que metemos. Y digo, si yo te digo que tengo 120 años, no me lo creo y te asigno 50. Si te digo que tengo menos 25, no me lo creo y te asigno 10. O simplemente no te lo asigno y te envío un mensaje de error. ¿Vale? Hablamos también de la herencia. En este caso, cuando vimos este código, vimos que aquí pues definimos una clase que era carta y otra que era carta póker. ¿Qué era carta póker? Extends carta. Con esto queremos decir que carta póker es hija de la clase carta y por lo tanto automáticamente hereda todos los métodos, atributos, etcétera, etcétera, de carta, sin necesidad de que lo volvamos a poner. ¿De acuerdo? Aparece un constructor con super, simplemente lo que hacemos es llamar a la clase padre y va a buscar el constructor de la clase padre, que es carta. Todos los métodos que tenemos en carta nos servirán para carta póker. ¿De acuerdo? Y si necesitamos alguno más, pues lo cambiamos. Así explicamos la herencia. A lo mejor ahora no necesitáis herencia, pero definís una clase de jugador que puede ser genérica y a lo mejor en un momento determinado, a medida que vayáis avanzando en el juego, decís, ay, pues necesito otra clase de jugador diferente. Pues en vez de definirla de nuevo del todo, definiríamos nuevo jugador, extends jugador, para aprovechar lo que ya tenemos. Si queréis ver algo más sobre herencia, algún ejemplo más, tenéis la lección 12, ¿de acuerdo? Donde tenéis algunos ejemplos de herencia y os habla un poco más de la herencia. Y tenéis también en mi cuenta de GitHub el ejemplo 12, ¿de acuerdo? Donde os habla, o donde tenéis un ejemplo de cómo aplicar herencia. Le echáis un vistazo. Tiene una ventana que no hace nada, tiene una clase jugador, bueno, perdón, tiene una clase personaje, que es la principal, que tiene sus atributos, sus getters y setters, y de repente podría ser nuestro jugador o podríamos llamarlo personaje. Dice, no me convence para mi juego, quiero definir mi personaje o mi jugador de otra manera, pero lo que ya he hecho con personaje me puede aprovechar. Ah, pues muy bien. Pues yo, por ejemplo, puedo definir una clase de jugador que extiende personaje, que es hija de personaje, para meter lo que necesito. Por ejemplo, yo quiero un jugador que además tenga un atributo puntos. Y en mi clase personaje me he olvidado de poner puntos. Pues no pasa nada. En vez de volver sobre la clase personaje, creo una clase jugador que es hija de personaje, le meto puntos y todo lo demás que tenía personaje ya lo tiene jugador. Pero es que además en mi juego quiero otro tipo de personaje que es diferente, que es el monstruo, que tendrá otro tipo de ataque. Pues nada, aprovecho personaje, creo la clase monstruo, que será hija de personaje, y le añado lo que creo necesario que no tengo en personaje. Le podéis ahí echar un vistazo a la herencia. Y por último, también os recomiendo que le echéis un vistazo a la lección 13, donde tenéis ejemplos de cómo trabajar con strings. Tenéis fuentes de información, tenéis también algunos vídeos, los vídeos de Paco con ejemplos, ¿de acuerdo? Y tenéis también un ejemplo de código en mi cuenta de GitHub, la lección 13, usando strings. Tenéis dos ejemplos, usando strings. Tenéis varios ejemplos de cómo utilizar strings. El strings se pueden ver desde dos maneras. Generados como variables, de la misma manera que yo, por ejemplo, digo que tengo un integer que será edad,
Puedo decir que tengo un string, que aquí llamo S1 o llamo S2. Una rutina de programación que es muy interesante también es que cuando definamos una variable o un atributo, la inicialicemos. Perdón, esto sería un entero, digamos 0. Es decir, cuando yo cree la variable o el atributo edad, pues estará ahí referenciado, pero su parte de memoria está vacía, no tendrá ningún valor. A veces es interesante, y es una buena rutina de programación, inicializar las variables para evitar errores cuando se ejecuten los programas de, oiga, esta variable no tiene nada. También una buena táctica, ¿de acuerdo?, es inicializar las variables con valores absurdos. Es otro truquillo. Edad por defecto valdrá 99.999. Con ello me ahorro que me aparezca algún error en el momento de ejecutar el programa porque de repente he puesto edad por un sitio y no le he asignado valor y está vacío y el programa rompe. Pero por otro también me aseguro que si no rompe el programa y yo veo que la edad es 99.999, me está diciendo, cuidado, no has metido el valor de edad. No te he interrumpido la ejecución del programa por un error porque edad está vacío, pero al mismo tiempo me avisas o me puedo avisar a mí mismo de que me he olvidado de ponerla. A ver. A ver, Constantín, no entiendo la pregunta. He visto también variable declarado cuando se tiene que introducir. ¿Qué quieres decir? No acabo de captar la pregunta. Disculpa. Espero que me escribas. Ah, vale, de acuerdo, ya sé lo que quieres decir. Bien. Sí, ahora te comento, ¿de acuerdo? Acabo de terminar string, le echáis un vistazo a la lección 13 string. Aquí la puedo definir como una variable, se llama literal, de la misma manera que defino, ¿de acuerdo?, un entero. Y con ello puedo hacer cosas, imprimirla, ¿de acuerdo? Saber cuál es su longitud. Mirad la variable string y buscad, y consultáis en los vídeos y en las fuentes de documentación, porque la variable string tiene asignadas por defecto muchos métodos, la clase string, ¿de acuerdo? Tiene asignados muchos métodos. Y hay otra manera diferente de crear un string, que es generarlo como un objeto. Generarlo como un objeto. Es parecido, pero no es exactamente igual. Hay una clase string por defecto en Java que puedo declararlo como un objeto y a partir de ahí aprovecharme, ¿de acuerdo?, de todos los métodos que tiene la clase string. La clase string, que tiene muchos más. Puede parecer un poco lioso, pero puedo meter strings como variables, como literales, y a lo mejor en algún momento como declararlos como objetos. En principio va a ser parecido, pero hay por ahí métodos de la clase string que a lo mejor puedo utilizar en un sitio y en otro no. A ver. ¿De acuerdo? Aquí veis un ejemplo de uso. Aquí tenéis también un ejemplo de cómo se pueden convertir strings en otra cosa. ¿Vale? Por ejemplo, voy a ejecutar este segundo para que le echéis un vistazo. Y ahora te comento. Esto es un ejemplo donde pues simplemente yo pongo la edad, 67, y calculo mi masa corporal aplicando pues un método sencillo. Daros cuenta
que esto habíamos visto que era un campo de texto. Y todo lo que tengo aquí son caracteres, son strings, pero es un número. Y un string y un número no es lo mismo. Y si yo, de acuerdo, quiero leer un string, pero después utilizarlo como un número, tengo que cambiarlo de string a número. Para eso hay métodos ya definidos en la clase integer y en la clase string. Y aquí tenéis un ejemplo. A ver, tal, botón convertir. Coge el texto que hay en el campo de texto y convierte el string que he cogido en el campo de texto en entero, con este método. Integer.valueOf. Dame el valor entero de esta cadena de texto, que yo sé que es un número, pero como es una cadena de texto no lo puedo utilizar como un número para después hacer unos cálculos. Calculo la masa corporal como mi edad, multiplicado por 2 más 10. Y ahora quiero que la escribas, pero para escribirla la tengo que pasar a string, porque esto es un número entero. ¿De acuerdo? ¿Cómo paso un número a string para poderlo poner en un campo de texto? Pues utilizando este método asociado a la clase string, string.valueOf. Dame o conviérteme esto que es un número en un string para yo poder ponerlo en un campo de texto. ¿De acuerdo? Échate un vistazo porque también es interesante. Lo que me preguntaba, ahora contesto a lo que me preguntaba. A ver, cuidado porque tengo más preguntas. Vale, a ver, es que no puedo. Disculpad. No sé por qué no tengo acceso ahora. A ver, tu string es correcto incluir los setters validaciones si no se cumple salir del método setter sin hacer ninguna asignación al tributo. O se debe evitar y utilizar exclusivamente para asignar el valor sin más. Lorenzo, pues no sabría darte una contestación completa. Yo prefiero, una opción es definir los atributos cuando los declaro y asignarles un valor de inicialización. Un valor de inicialización que sea indicativo de que no tiene ningún valor real. ¿De acuerdo? De esa manera me evito que si hay un error en el getter o en el setter no se me rompa el programa, pero yo sea capaz de identificar que no he asignado un valor concreto. Yo prefiero personalmente llevar las comprobaciones a métodos externos, al getter y al setter. ¿De acuerdo? Lo prefiero. ¿De acuerdo? Para simplificar y modular más el programa. Mi getter o setter lo que hace es introducir valor y yo después tengo un método para comprobar si ese valor es válido y si a lo mejor el valor no es válido, que me envíe un mensaje de error o un indicativo de he introducido un valor no válido, introduce uno nuevo o no continúa el programa. ¿Por qué lo prefiero eso personalmente? Porque a lo mejor, de acuerdo, si yo tengo el getter y setter, ya tengo el getter y setter. Y de repente se me ocurre un método de validación. Por ejemplo, voy a comprobar si el nombre que me has introducido no está vacío. Sería una opción posible. Porque, por ejemplo, yo puedo introducir una cadena de texto vacía o con espacios. ¿De acuerdo? Imaginaros que cuando yo introduzco el nombre, lo pongo en el chat, voy a introducir un nombre. ¿De acuerdo? Y en vez de poner un nombre, tecleo espacios vacíos. Y le doy al Enter. Esos espacios vacíos los va a interpretar como una cadena de texto. Y no dará ningún mensaje de error. Pues yo a lo mejor pienso un método para decir, voy a pensar un método para comprobar si el nombre que he introducido no son espacios vacíos. Y lo meto en un método aparte. ¿Lo puedo meter dentro del getter y setter? Sí.
Pero imagínate que después tengo más tiempo y más ganas y digo, ahora voy a ver otro método para comprobar si el nombre que me has introducido realmente es un nombre o es una tontería. Y se me ha ocurrido un método para comprobar si me has introducido un nombre que son todo consonantes sin ninguna vocal. Y lo hago en un método diferente. Y me olvido de tocar mi getter y setter. ¿De acuerdo? Es optativo. Todo puede ser válido. Yo prefiero modular al máximo el código. Tengo mi getter y setter y iré haciendo métodos de comprobación uno detrás de otro. Me refiero a cómo controlar el que no se pase un valor de -1 de la edad al setter posteriormente. En fin, ya te digo, cualquier opción que elijas mientras esté bien implementada es válida. Lo que puedes hacer, Lorenzo, es, bueno, yo permito que a la edad le paso un -1 y yo en el momento que le paso el -1 a la edad, ya lo tengo guardado, después llamo al método de comprobación y si veo que hay un error en el -1, borro el valor de la edad y envío un mensaje al usuario diciendo, no te acepto esa edad, ponme otra. ¿De acuerdo? Son elecciones de programación, en principio me parecen cualquier válida. Yo prefiero modular y separarlo, pero lo prefiero, es una preferencia, siempre hay niveles de preferencia personal, ¿de acuerdo? Que no es que estén mejor o peor, sino si se pueden razonar. Vale, por tanto también echarle un vistazo a string que os puede ser útil para ir trabajando o ir pensando en cómo ampliar esos aspectos relacionados con la ventana juego. Hay otra cosa que de momento no se os pide en este proyecto 3, que tiene que ver con organizando código, que es cómo crear paquetes. Echarle un vistazo es muy sencillo. Y con ello, pues voy a terminar. Vuelvo a mi ejemplo, donde lo tengo, que he hecho hoy, de proyecto 03. Como veis, yo aquí tengo una ventana principal y tengo la clase jugador Java. A medida que el programa va creciendo, pues iré creando más clases y llega un momento que puedo tener una lista enorme de clases. Y eso es poco efectivo. Lo normal es ir agrupando las clases, ¿de acuerdo?, en función de aspectos comunes a esas clases. Por ejemplo, si yo tengo varias clases que lo que me hacen es generar aspectos gráficos, pues las juntaría todas. Si yo tengo varias clases que lo que me hacen es la lógica del programa, ¿de acuerdo? Pues las juntaría todas. Como veis, aquí tengo un ejemplo de proyecto final, pues tengo varias clases. Una le llamo modelo, a otra principal, a otra ventanas. La idea es ir situando las clases en paquetes, que se llama. Y no todo en el mismo paquete. Por ejemplo, aquí yo tengo una ventana principal, que será el punto de arranque del programa. Aquí tengo una clase jugador. Ahora a lo mejor pongo una segunda ventana. A lo mejor pongo otra clase que se llame juego, etcétera, etcétera. ¿Cómo me apaño esto? Es muy sencillo. Hago new y le digo que me cree un paquete. Y a ese paquete lo voy a llamar, por ejemplo, lógica. Será mi paquete de lógica del juego. Bueno, aquí dice que por conveniencia, pues lógica. Mejor poner con minúscula. Vale, ¿de acuerdo? Finish. Aquí he creado un paquete lógica. ¿Vale? Y quiero que mi clase jugador esté en el paquete lógica. Pues cojo mi clase jugador, la tengo aquí, coso mi clase jugador y la pongo en el paquete. Y aquí mi paquete lógica aparece en la clase jugador. Y curiosamente, al hacer esto, aparece aquí una sentencia que dice package lógica. Me está diciendo, la clase jugador está dentro del paquete lógica. Y cuando voy a ventana principal, aquí veis que hay toda una serie de sentencias al principio que pone import. Import lo que te está haciendo es importando cosas de otro paquete. Si yo le doy a ejecutar aquí, veis que me hace esto, pero
A ver. No me escribe lo que hacía antes de la clase jugador. ¿Por qué? Porque si yo he pasado jugador a un paquete que se llama lógica, yo le tengo que decir que me importe el paquete lógica. ¿De acuerdo? Y que de lógica me importe seguramente jugador. Se me ha quedado colgado. Adiós. De lógica que me importe jugador. Para poder utilizar dentro de ventana principal jugador. ¿De acuerdo? Si lo quiero utilizar. ¿Vale? Bien, no voy más allá. Ya comentaremos. Aquí me he hecho yo un lío de Javas ejecutables. De momento, repito, de cara a ir avanzando con esa visión de ir generando el juego, echaros a lo que ya hemos visto de este bloque, un repaso, clases, objeto, propiedades, lo vimos, if, switch y constantes, podéis reforzar un poco la cuestión de herencia por si os interesa, la clase string, que a lo mejor, aunque no se pide exactamente en el proyecto 03, es muy fácil ir organizando vuestro código por paquetes. ¿De acuerdo? Bueno, voy cerrando esto. Al final hago tantos cambios que no sé cuál es el bueno. Me vuelvo a el chat. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y... Vale, Mohamed, gracias. Había cometido un error, pero lo había solucionado para importar jugador. Y lo dejamos aquí. Yo creo que con esto y con repasaros esto que os he comentado, plantearos el proyecto 03, ir haciéndolo, no es muy complicado. Y bueno, a partir de ahí cada uno un poco a la marcha que lleve, ¿no? El proyecto 03 he dicho que al final pues lo entreguéis el día 20. Dentro de más de una semana creo que es suficiente. Ya la próxima semana, el jueves, empezaré a comentar cosas que nos ayudarán a hacer el proyecto 04, como es ya empezar a configurar esa primera ventana que nos puede ser útil después para incluir los datos o leer los datos del jugador. ¿Vale? Pues nada, ¿algún último comentario por vuestra parte? ¿De acuerdo, Lorenzo? Muy bien, y ya sabéis, cualquier duda me escribís o a través del foro y yo intento contestar lo antes posible si no me despisto, que soy muy despistado. Si veis que enviáis una duda y no os he contestado en un par de días, es que me la he perdido por algún sitio. Me volvéis a decir y me dais un toque. Pues nada, ánimo, que vamos bastante bien. He visto que los proyectos que estáis entregados, pues vale, están muy bien, están bastante bien. Es cierto que a partir de ahora, pues la cosa se va a ir complicando un poco, pero yo creo que no habrá problema en ir avanzando, más o menos siguiendo el ritmo que os he comentado. Así que, si no hay más dudas, hasta el próximo jueves también a las 6 con la próxima videotutoría.